Así ya arrancamos, sé que estamos un poco sobre el pucho. Eso, les decía que no me di cuenta que habíamos preparado demasiado bien la primera clase, entonces estos dos temas los quería sacar medio rápido porque en realidad ya vimos bastante de esto. Son diapositivas cortas, unas de 14 diapositivas, de 14 sí, diapos, y otras de 18. Y bueno, y básicamente tienen un poco de lo que ya veníamos hablando. Lo voy a hacer en dos videos para que no nos quede tan pesado. Y bueno, ¿tá? Van preguntando ahí sobre las dudas que vayan surgiendo o las cosas que no queden claras. Está bueno porque va a ser una buena forma de ir repasando cosas que vimos y que, bueno, se nos quedaron un poco atrasados, porque esta semana estuvimos como medio cortos en la cadencia de clases. Tenemos que encarar un poquito eso. Entonces, bueno, vamos a hablar del control del ciclo celular, esta es la segunda parte de este tema. Y bueno, acá como ya habíamos hablado, voy a arreglar un poquitito ahí la luz, porque si no me tapa un poco las diapos, es que hay tres puntos principales en el control, que son, el primer punto está a nivel de G1 y S, donde el control es básicamente a expensas de la quinasa dependiente de ciclinas, K tipo 1. No sé si se acuerdan, la CDK1, que también se podía llamar CS2. Ahí es lo que se verifica es si la célula es lo suficientemente grande, si hay daños en el ADN o no, hasta que se llega al punto de regulación. Que ese punto de regulación es el que permite luego pasar a la fase S de síntesis, en donde se duplica el material genético. Luego tenemos a nivel de G2 y a nivel de M, que es que necesitamos que se replique por completo el ADN y que no hayan daños en ese ADN que se replicó y se replicó, esperamos que por completo. En caso de que no haya una replicación por completo, o sea, que haya una aneuploidía, o sea, una variación en el cambio del número de cromosomas, esa célula no es viable, no vamos a poder llevar a cabo la división mitótica. Entonces se va a detener, se va a reparar o se va a destruir esas células, se van a activar los mecanismos de destrucción celular. Y luego tenemos que el tercer paso en lo que es el control celular está a nivel de la fase de división celular en la mitosis, sobre todo, que tenía una parte que era en la profase y en la metafase. En la prometafase también. ¿Se acuerdan que hay un paso intermedio entre esas dos fases? Y es que si está, si está bien formado el uso mitótico para que haya una buena segregación de los cromosomas durante la división celular, para que cumpla con las primeras dos leyes de Mendel, y si están los cromosomas fijados a los microtúbulos del uso, y estos microtúbulos y los cromosomas se van a fijar mediados por lo que son los cinetocoros, que como habíamos visto en las clases de genética, sobre todo del ciclo introductorio, tenemos que los cinetocoros están formados por tres capas, una capa interna, intermedia y una externa. La externa, que está relacionada con los microtúbulos, la intermedia, que hace que estas dos capas interactúen entre sí, y la interna, que es la que está relacionada con la construcción primaria o centrómeros. Entonces, acá vemos cómo actúan los distintos puntos de control de la célula. Entonces tenemos la maquinaria de la replicación del ADN, la maquinaria de la mitosis, que esos son, digamos, los que controlan la metafase, la de fase M. Luego tenemos el control de la fase 1, que tiene que ver con el crecimiento celular y el entorno, y ese entorno, por ejemplo, sería daños en el ADN por radiaciones ionizantes, lo que se refiere al crecimiento celular es eso que decíamos de si la célula es lo suficientemente grande para que se dé esta división o no, y este tamaño de esas tensas de las proteínas que se van sintetizando, los organelos que se van sintetizando, recordemos que en G1 es todo eso, es el momento en el que la célula aumenta en tamaño y en cantidad de estructuras intracelulares, que luego puede o entrar en la fase S para prepararse para la división celular, o entrar en la fase quiescente, en donde está en G0, que es como una fase funcionalmente activa, pero, o realmente quiescente, pero que cumple con su función específica y que se va a activar luego frente a un daño, que es la mayoría de las células que hay en los mamíferos, como ya habíamos visto. Y luego, si el entorno es favorable, si se produce algún daño en el ADN, frente a radiaciones ionizantes, como decía recién, la radiación ultravioleta, que es uno de los principales
elementos que altera, por ejemplo, el PEN G53, el gen P53, no sé qué dije, pero no sé qué lo dije mal. El gen P53, que es el que tiene que ver con el crecimiento y el control del crecimiento celular. Entonces, eso es súper importante. Luego, en G1 está el punto R, que está acá, que es en donde si se logra pasar de este punto de control, este punto de restricción, es que se determina la pasada del ciclo de división celular. En ese es donde se controla si hay un daño o si no hay un daño, entonces es donde se determina si se continúa o no la síntesis de ADN. Luego, y que ese ADN no tenga este, alteraciones estructurales o numéricas. ¿Ah? Entonces, que no haya cambio de bases, que no haya falta de una base, que no se trunque la cadena de ADN y todas las diferentes aberraciones genéticas que pueden haber. Luego pasamos a la fase G2, ¿tá? Y el control de G2 está a expensas también del entorno, como sea en G1, y del crecimiento celular, también como en G1. Entonces, eso podemos hacer como una analogía, podemos ver como que hay como algo en común, ¿verdad? Y ahí está, es lo mismo, si la célula tiene el tamaño adecuado, si el entorno es favorable, si se han dado nuevas mutaciones post-transcripcionales, o en este caso no es transcripción porque no es ARN, sino que es replicación, pero post-S, porque se pueden dar debido también a radiaciones, a cambios del entorno, a cambios físicos, mecánicos. Entonces tenemos que ver esos químicos, tenemos que ver, o la célula tiene que sensar ese tipo de cosas. Y bueno, y como decíamos, en cuanto a la fase M, está muy relacionado con la S, que si se ha replicado todo el ADN, el constitutivo, el facultativo, que son las de las heterocromatinas, y luego está el de la eucromatina, bueno, en teoría es el que es más fácil de replicar, el más fácil, porque es más transcripcionalmente activo, es más accesible a las enzimas. Y luego, de acuerdo a la maquinaria de la mitosis, si están todos los cromosomas alineados en el uso mitótico para poder ser distribuidos de forma equitativa en las células hijas resultantes. Y ahí se finalizaría un ciclo y empezaría de vuelta a otro. Y entonces, básicamente, a grosso modo, es así como se controla el ciclo celular en los distintos puntos. Tenemos que la proteína RB está inactivada por complejo ciclina, quinasa dependiente de ciclina, y eso se da en la transición de G1 a S. ¿Tá? La proteína RB es una proteína supresora de tumores. ¿Tá? A ver, lo tengo acá anotado por las dudas. Sí, es una supresora de tumores, como lo es el gen P53. ¿Tá? Eso es muy importante. Así que recuerden, a la proteína RB y al gen P53, porque son los supresores de tumores y son súper importantes. Porque después tenemos otros que son oncogénicos, que generan tumores. Entonces, esos tenemos que tenerlos en cuenta y son en donde tenemos que como abrir los ganchos y prestarle atención porque son los que tienen relevancia clínica. Entonces, nosotros tenemos, primero que nada, el complejo inactivo, en donde va a estar la proteína RB y el factor de transcripción que va a estar inactivo, porque está unido a la proteína RB. Esta proteína se va a fosforilar y se va a formar un complejo ciclina CDK fosforilada con la PRB, con la proteína RB. Entonces esta se fosforila y libera el factor de transcripción. Entonces este factor de transcripción queda activo y puede unirse en el punto de expresión del genoma, entonces la célula puede seguir con lo que es el ciclo celular. Y esto va a determinados genes que, como sabemos, va a ser en función de la secuencia de nucleótidos, como todos los procesos que tienen que ver con las secuencias de ADN o de ARN o lo que sea que tenga que ver con ácidos nucleicos, que está determinado por la secuencia de nucleótidos. Entonces, los puntos de restricción tenemos tenemos el factor de transcripción que está inactivo y está unido a lo que es la proteína RB. Cuando la proteína RB se fosforila, lo que hace es que el factor de transcripción se activa. El factor de transcripción activo actúa sobre los genes
y hace que se sinteticen proteínas, porque nada, se puede dar el proceso de síntesis, ¿tá? Para que se dé la fosforilación del factor de la proteína RB con el factor, ¿tá? De este complejo, factor de transcripción E2 más proteína RB, lo que tiene que suceder es que primero las ciclinas D y E, ¿tá? Que son las que regulan a G1 y a S, van a fosforilarse, ¿tá? Que es donde están las ciclinas o las quinasas 2, 4 y 6, que están inactivas, se fosforilan y quedan activas. Esta fosforilación, ¿tá? También estas proteínas fosforiladas activas necesitan también ATP para poder sacar los grupos fosfatos que van a unirse a el complejo factor de transcripción inactivo, proteína RB, y se va a dar esta separación, ¿tá? Y va a dar como consecuencia esto. Entonces, repasando y yendo desde el principio al fin. Primero tenemos las ciclinas, ¿tá? D y E, que son dependientes de las quinasas 2, 4 y 6, o que van a activar a las quinasas 2, 4 y 6. Estas ciclinas son los puntos de control a nivel de G1 y S. Estas se van a fosforilar, ¿tá? Que es acá, estos son grupos fosfatos, se van a fosforilar, no, en realidad son las ciclinas que se unen y se fosforila esto, y luego lo que van a hacer es, estas quinasas, ¿tá? Con las ciclinas unidas y junto al ATP van a fosforilar a la proteína RB, a la proteína RB con el complejo, o al complejo proteína RB, factor de transcripción. Esto va a generar la separación del factor de transcripción, el cual va a quedar activo, y la proteína RB va a estar fosforilada y va a quedar inactivo, no va a evitar que se unan las... esperen que está Lucas, ahí. Va a evitar que se unan las proteínas o los factores de transcripción a la proteína RB. Entonces este factor de transcripción activo va a ir al sitio donde le corresponde en el genoma y va a generar o va a permitir la correcta síntesis de proteínas, para que siga progresando el ciclo celular. Eso es cómo se regula el ciclo. Entonces, ya vimos los puntos de control. Entonces tenemos a nivel de la mitosis, si tenemos que no esté bien arreglado el uso mitótico, ese es el punto de control más grande, que es ANM. En G1, el punto de control, que va a ser en R, va a darse a expensas del ADN dañado. Si el ADN está dañado, si hay alteraciones genéticas o una secuencia en el ADN, no se va a permitir la progresión hasta que se repare o se muera esa célula, ¿tá? O se repara o se muere. ¿Tá? Esos son los dos caminos. Esa célula dañada no puede seguir el ciclo y no puede reproducirse. Puede darse que no estén los mecanismos de control bien y esa célula sí se replique, y eso es lo que genera las distintas mutaciones que generan, o sea, que están en la base de la fisiopatología del cáncer. Pero bueno, vale, lo vamos a ir viendo después. En ese también es ADN dañado que va a ser controlado y que va a ser reparado o que va a ser escindido. Y luego tenemos en G2, que es que no se haya replicado completamente todo el ADN. Si vemos que en G2 no está la cantidad de material genético necesaria, se va a detener el ciclo celular hasta que se repare eso, o se va a extinguir a esa célula. Entonces nosotros tenemos dos tipos de sensores, de proteínas sensores de ADN dañado o no replicado, que son las ATM y las ATR. Así que son a todo movimiento o a todo ritmo. Entonces tenemos que las ATMs van a actuar a nivel de, se van a fosforilar y van a formar CHK2 fosforilado, ¿tá? Y las ATRs también se fosforilan y forman CHK1, ¿tá? Y esto hace que se reparen las hebras, ¿tá? Como que activan los mecanismos de reparación de las moléculas de ADN. Entonces acá tenemos el ADN dañado, la ATM que puede fosforilar directamente o que puede actuar directamente a nivel de la P53, como se las había mencionado antes, que también es un supresor de tumor, es un gen supresor de tumor,
Entonces, al activarse la ATM y detectar estas mutaciones, estas alteraciones en el ADN, va a hacer que aumenten los niveles de P53 o va a fosforilar a la CHK2, que también es una quinasa, y va a actuar sobre el P53. Entonces la ATM puede actuar directamente sobre el P53 o indirectamente mediante la CHK2. Independientemente, ese daño en el ADN va a generar aumentos del gen P53, lo que va a generar que o se replique ese ADN, o que la célula entre en apoptosis, que implica la muerte celular programada. Y esto se da a nivel de G1. Acá tenemos distintas vías de activación del gen P53, en donde tenemos señales de estrés, señales de daño del ADN, o sea, yo les decía las radiaciones ionizantes. Díganme si se escucha bien, porque me saltó el cartel de conexión inestable. Y tuve que cambiar la conexión porque estaba medio del orto la conexión. Estoy tirándole datos del teléfono porque la conexión de los teléfonos está medio mal. Como les decía, son radiaciones ionizantes, como la radiación, los rayos gamma, pero no te transformas en Hulk, agarras cáncer. Los rayos ultravioletas, la hipoxia, la depresión de bases nitrogenadas, el estrés oxidativo, la degradación de nutrientes, el shock por calor, los golpes de calor o de frío, la activación de oncogenes. Entonces, eso genera mediante diferentes mecanismos, bueno, la activación o las vías de activación del gen P53. Entonces, acá es como que un montón de texto y como que no, mucho no nos sirve. Un poco capaz pensar en lo que es la regulación a nivel de G1 y S por la ciclina E y las quinasas dependientes de ciclinas 2, que ya las habíamos visto, a nivel de G2 y M por la CS2, que es la quinasa dependiente de ciclina 1. Recuerden que la CS2 es igual a la CDK1, no se olviden de eso, no se coman eso. Todo esto va a llevar a la activación del P53 y la activación del P53 va a llevar a que se activen todas estas cascadas. Cuando estamos acá, lo que lleva básicamente es a la apoptosis. Esto genera una respuesta a la CDK2, la CDK1, que va a ser la CS2. Acá la delta NP73 va a generar un feedback negativo para la P53, entonces va a bajar los niveles de P53. Acá las estrinas, P48, P53 receptores 2, GAT45 y cetrinas van a generar reparación del daño del ADN dañado o la prevención de este daño. Y después tenemos que tenemos el factor inhibidor del crecimiento BP3 que va a inhibir el factor de crecimiento 1, y va a activar, son mecanismos de activación celular que me parece que, como que son un poco de tema y que sean un poco lo que tienen que saber. Básicamente la P53 representa el órgano blanco o representa el blanco susceptible a las alteraciones genéticas más frecuentes en los cánceres humanos. Eso sí lo tienen que saber. Y las mutaciones de este intervienen en el 50% de los cánceres. Por eso es muy importante el P53. De los más importantes, el P53 y la proteína RB. Ya vimos cómo actúa la proteína RB. Y acá habla un poquito de cómo el P53 al principio del siglo XXI, o la relevancia del mismo, y bueno, estudios que se hicieron en elefantes. Acá dice que la emergencia del cáncer en humanos es a seguidos. No veo un choto por la marca de agua. Bueno, básicamente que se ha asociado con la longevidad extendida, que se asocia con los avances tecnológicos. A ver, básicamente, para hablarlo en palabras más como sencillas que se entienda el concepto, el cáncer es una consecuencia de que vivimos más tiempo, y ese vivir más tiempo es consecuencia de los avances de la medicina, ya que el perfil epidemiológico, como bien saben, cambió de enfermedades infecciosas como primer causa de muerte a enfermedades crónicas no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades oncológicas,
y demás. Entonces, es consecuencia del avance científico y que no muramos a los 40 años que muramos de cáncer o de enfermedades cardiovasculares o demás, básicamente enfermedades crónicas no transmisibles. Ese cambio epidemiológico habla también un poco del nivel de desarrollo sanitario de un país. Si las personas se mueren por enfermedades infectocontagiosas, te habla de que hay una carencia en lo que es el estado sanitario de ese país bastante importante. ¿Ah? Entonces, uno de los mamíferos vivientes o que viven más tiempos, que es el elefante, raramente se muere de cáncer. Entonces, por eso les pareció realmente relevante este informe y que se vio en este informe que el P53 tiene que ver, como que tiene que ver un poco con este escenario. En humanos el cáncer se asocia con la alta prevalencia del TP53, de una mutación en el gen TP53. Y por otro lado, los elefantes tienen una longevidad libre de cáncer que se atribuye a la at least, al menos 20 copias variadas del el gen TP53 eh, que se arregla. Básicamente, eh, lo que dice es que los elefantes viven más tiempo, se vio que son longevos y no se mueren de cáncer debido a que tienen buenos niveles de gen P53. Entonces esto genera que frente a daños en el ADN tengan la maquinaria necesaria para poder reparar estos daños. ¿Ah? Y luego tenemos el control del ciclo celular del G2, que está a expensas de las proteínas sensoras, como la CHK1 y CHK2, que tenían que ver con el ATR y el ATM, como ya vimos, que activan a distintas ciclinas. ¿Tá? Entonces pasa la CDC25C, es la que activa al complejo ciclina B CS2, que está primero inactivo y lo pasa a estar inactivo, activo, digo. Y esto es lo que hace es activar al factor promotor de la mitosis, ahí va, que hace que la célula avance a la mitosis. ¿Por qué? Porque estos sensores de daños en la proteína, en el ADN, activaron los mecanismos de reparación y se logró una reparación exitosa de ese ADN. Mientras que si el ATM o el ATR sensan estas proteínas dañadas, se unen a estas cadenas dañadas de ADN, se unen a este ADN dañado, fosforilan al CES25C, que queda inactivo y por lo tanto no puede desfosforilar a el complejo ciclina B CS2. Por lo tanto, queda inactivo el factor promotor de la mitosis, entonces hay como una detención a nivel de G2. ¿Ah? Por eso es que los daños en el ADN son sensados, digamos, y detienen el ciclo celular a nivel de G2. Tiene que ver con la fosforilación o desfosforilación en función de si está reparado o no el ADN de la CDC25C, que va a actuar a nivel de la ciclina B CBC2, que es la CDK1. Y esto es mediado por el censar el daño del ADN por las ATMs y las ATRs que van a actuar, la ATM en la CHK2 y la ATR en la CHK1. Entonces el factor promotor de la mitosis, que es este que estábamos acá, que es el que es activado o inactivado en función de si se fosforila o no se fosforila, y esto depende del complejo ciclina B, CC2, o quinasa dependiente de ciclina 1, tiene la parte de la ciclina y de la CS2 o CDK1. Entonces tenemos acá cómo funciona básicamente. Acá estaría en la mitosis, está el factor C, la ciclina B, el CS2 fosforilado, que está inactivo. Acá lo que hace es la ciclina B se degrada, el factor CS2 sigue fosforilado, acá se desfosforila, y acá estaría actuando, estaría dando la síntesis. Acá lo que sucede es que se sintetiza otra ciclina B que se vuelve a unir a este CS2, se fosforila
y queda inactivado. Y recuerden, en la clase pasada estuvimos viendo que las fosforilaciones se dan a niveles de treoninas o tirosinas distales. ¿Ah? Y esto se vuelve a repetir generando esto así la degradación. Recuerden que había una regulación como más interna y una regulación más externa. ¿Ah? Eso está en el video anterior, lo pueden ir a chequear. ¿Ah? Y en cuanto a esta clase, esa es la última diapositiva. ¿Ah? Vamos a detener la grabación, así empezamos con la otra, y las preguntas y demás me lo hacen ahora.